Hola, muy buenas noches, que Dios les bendiga, bienvenidos a otra perla de la palabra. El día de hoy vamos a seguir compartiendo el tema que compartimos en la perla de ayer en la noche, que es la verdadera riqueza. En Proverbios capítulo 13, en Proverbios 13:25, la palabra de Dios dice: el justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Y en Proverbios capítulo 13, versículo número 7, la palabra también nos dice: hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. ¿Qué es lo que nos está indicando la palabra de Dios en este pasaje? Lo que nos está indicando es que la verdadera riqueza no es la riqueza material, la verdadera riqueza, porque el verdadero ser nuestro es el ser interior, es la riqueza interior, y la riqueza interior es Cristo. Cristo es nuestro mayor regalo que podemos recibir. Por eso la palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 1, versículo 27, que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y que si nosotros tenemos la sabiduría, que es poner la palabra en acción, y recordemos que Cristo es la palabra encarnada, entonces la sabiduría es mejor que el oro, mejor que la plata y mejor que las piedras preciosas, y nada de lo que podemos desear se puede comparar a ella, nos enseña el libro de Proverbios. Así que la verdadera riqueza no es la riqueza material, la verdadera riqueza es tener a Dios en nuestro corazón. El problema de Dios Dios no tiene problema con las riquezas materiales. De hecho, la palabra de Dios dice que es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza con ellas. Y por el otro lado, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, también la palabra de Dios nos dice que el Señor es el que nos da la habilidad para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto con nosotros. Y en segunda de Timoteo capítulo 6, versículo 17 dice que el Señor es el que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. El problema de las riquezas no está en el Señor, el problema de las riquezas está en nuestro propio corazón, como dice la palabra en primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10, que el amor a las riquezas es la causa de todos los males. Así que el problema de las riquezas es que podemos desconectarnos de Dios y conectarnos a las riquezas como nuestro ídolo, como nuestro proveedor, como el dador, el dinero como el dador de todas las cosas, y poner nuestra esperanza en ellas, desplazando al Dios verdadero de su lugar en nuestro corazón, como dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 24, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso la palabra de Dios aconseja a los que tienen riquezas materiales que hagan con ellas buenas obras. En segunda de Timoteo, capítulo 6, versículo 17 al 19, encontramos por lo menos 6 instrucciones que Dios les da a las personas que tienen riquezas. La primera, que no sean altivos. La segunda, que no pongan su esperanza en las riquezas. La tercera, que pongan su esperanza en el Dios vivo. La cuarta, que hagan bien con sus riquezas. La quinta, que hagan buenas obras, que sean dadivosos, generosos. Y la sexta, que echen mano de la vida eterna. Es decir, lo que está dando 6 instrucciones, y que son también para nosotros, de no poner nuestra esperanza en las riquezas, sino poner nuestra esperanza en el Dios vivo que nos da todas las cosas. Recordemos lo que dice la palabra en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando las personas que tienen riquezas materiales no tienen a Cristo en su corazón, corren el riesgo de la avaricia, de la ostentación, de la codicia, y sus almas se vuelven vacías. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 1, versículo 19, que la codicia mata a sus poseedores.
pero si no los mata, los arruina. También la palabra que se traduce mata o matar es una palabra que significa arruinar, de tal manera que la avaricia, la ostentación, la codicia arruina la vida de las personas, en tanto que con Cristo en su corazón, tengan o no tengan riquezas materiales, su alma siempre estará saciada, plena, abundando en vida buena, en bienestar, porque Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y Cristo en nosotros, el Señor nos dará todo lo que necesitamos para confirmar su pacto con cada uno de nosotros. El remedio para poner las riquezas materiales en perspectiva, que la palabra de Dios nos enseña, es dar con generosidad a la obra de Dios, en primer lugar, aunque no exclusivamente. Y esto se refiere a primicias, a diezmos y a ofrendas, como dice la palabra en Malaquías, capítulo 3, versículos del 10 al 12. Dar con generosidad, como dice, a los padres, honrarlos con las riquezas, como dice Mateo, capítulo 7, versículos del 10 al 13. Dar con generosidad a los necesitados, tanto de la familia biológica como de la familia de la fe, o aún los que no son familiares. Primera de Timoteo, capítulo 5, y Gálatas, capítulo 6. De hecho, la palabra de Dios en Proverbios dice que si nosotros le damos al pobre, a Dios le prestamos y Dios nos lo volverá a pagar. Proverbios 19, 17. Y en Proverbios 28, 27, dice la palabra que el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. De tal manera que dos cosas podemos sacar de conclusión de lo que nos enseña la palabra en Proverbios. En primer lugar, que la verdadera riqueza es tener a Dios en nuestro corazón. Si lo tenemos a Él, nada nos faltará. Si lo tenemos a Él, Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Él es el gran yo soy, y eso lo dice Éxodo capítulo 3, versículo 14, y eso significa yo soy todo lo que tú necesitas para vivir plenamente. Ese es el primer consejo o la primera conclusión que podemos sacar de estos pasajes que hemos estudiado el día de hoy. Y la segunda es que necesitamos aprender a dar con generosidad, y si ya damos con generosidad, a ser aún más generosos, porque el que siembra cosecha, y cosecha más abundantemente de lo que siembra. El Señor quiere establecer un círculo virtuoso. ¿En qué sentido? Cuando Él nos pide es porque nos quiere dar más, y cuando nos da más es porque quiere que demos más, nos va a pedir más, y para que estemos enriquecidos en todas las cosas, para toda liberalidad, dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 9, versículos del 8 al 12. Así que busquemos con todo nuestro corazón, antes que nada, ser llenos de Dios y ser llenos de su palabra, que es la verdadera riqueza eterna, que nos provee de la sabiduría necesaria para vivir vidas en bienestar, en plenitud, en abundancia, en victoria, que es mucho mejor que tener oro, plata, piedras preciosas, etc. Y aprendamos a usar la riqueza sabiamente para vivir sobriamente, sin ostentación, y bendiciendo la vida de las personas con ella, sembrando con toda liberalidad en los demás. Y hay muchas formas de sembrar, no solo sembrando dinero directamente, sino, por ejemplo, generando empleos con buenos salarios, pagar salarios justos, ofrendar para la extensión del reino de Dios, suplir las necesidades de los pobres, dar lo que el Señor nos dice que demos a la casa de Dios, etc. Necesitamos desarrollar ese espíritu generoso y ese contentamiento. Si tenemos las dos cosas, si tenemos las tres cosas, a Dios, generosidad y contentamiento, y somos personas dadoras, siempre vamos a tener suficiente. Dios nos lo garantiza en su palabra, y su palabra es verdad.
El que da escasamente, cosechará escasamente, dice la palabra, pero el que da abundantemente, cosechará abundantemente. Así que si ponemos nuestra esperanza en el Señor, si somos dadivosos con lo que tenemos y si tenemos contentamiento, nada nos va a faltar, número 1, y número 2, vamos a vivir vidas plenas, vidas abundantes, vidas en victoria. Recordemos, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche. Y les recuerdo, estamos por entrar al fin de semana, y el fin de semana es tiempo de congregarnos. Congreguémonos en nuestras iglesias, sabiendo que ahí envía Dios bendición y vida eterna, como dice el Salmo 133, y también como nos lo ordena el Señor en Hebreos capítulo 10, versículo 25, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más aún cuando vemos que el día de su venida está cerca. Muy bien, con esto hemos terminado. Bendiciones a cada uno, un abrazo y gracias por conectarse. Y nos vemos en las perlas de la palabra el próximo lunes. Bendiciones y un abrazo.